Bien, pues vamos a intentar terminar hoy estos 5 primeros versículos del capítulo 22 de Apocalipsis y el martes que viene, si Dios quiere, pues tratar los últimos versículos de Apocalipsis 22, que tardaremos menos porque hay cosas ahí bastante más obvias que lo que hemos estado viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y por la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla, y que ella una vez más sea de ánimo para nuestras vidas, Señor, al estudiarla y al ver estas cosas que tú tienes para nosotros. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 22, 1, si buscáis ahí, es la segunda parte realmente de lo que tratamos el otro día, que es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no voy a hablar de lo que dijimos acerca de la Nueva Jerusalén, pero vamos a tratar estos versículos. En el versículo 1, mirad, tanto profetas, por ejemplo, Jeremías y Zacarías, hablan mucho de aguas de vida, aguas vivas, aguas de vida, pero es verdad que lo hablan relacionado con el reino milenial. O sea, Zacarías y Jeremías usan varios pasajes en sus profecías para hablar de aguas vivas, aguas de vida que habrá, pero en el reino milenario, no en el reino de Jesús en el milenio, que es Apocalipsis 20, ¿no? Pero quería mencionar esto. Y lo hacen como un símbolo de la bendición que fluye de la presencia de Dios. O sea, cuando ellos tratan el milenio, usan el agua para hablar de que de Dios sale bendiciones hacia su pueblo, o que la presencia de Dios es como aguas vivas que lo que hace es llevar las bendiciones a su pueblo. ¿Entendemos hasta ahí? Bien. Aquí en la Nueva Jerusalén no tiene nada que ver con la ya antigua creación. Aquí es la Nueva Jerusalén y no tiene nada que ver con la nueva creación. Por ejemplo, 21:6 nos dice el Apocalipsis: me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y Apocalipsis 22:17, que lo veremos, dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Es decir, una de las cosas que se expresa aquí cuando se nos habla de la Nueva Jerusalén es que hay agua como símbolo de la bendición de Dios que corre y fluye hacia su pueblo. Ahora vamos a explicar algo. Así que el río del agua de vida y su presencia significa la plenitud de la vida para sus habitantes. Dice: después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono. Este río significa o simboliza la plenitud de la vida para sus habitantes, ¿no? Y ahora vamos a explicar por qué. Bueno, primeramente hay un gran parecido con la escena de Génesis 2:2. Si leemos, yo os lo leo, no hace falta que lo busquéis. 2:2, el capítulo 2, versículo de Génesis, el versículo 2, nos dice que... 2:2 no es. 12 será. Bueno, es igual. Ahora vamos a ver otro texto. Es un texto que habla del río que está en el Edén, ¿no? Hay un río
que corre por medio del Edén. Ahora vamos a ver un texto. De manera que Apocalipsis 22, tiene que poner ahí no 21, 22, 1 al 15, nos muestra que la redención de Dios devolverá a la nueva creación al estado del Edén. ¿Lo has visto, no? Del 10 al 12, sí, esos son los que tengo. Así que ahora los leemos, tranquilos. Es decir, Génesis 2 nos dice que allí había un río que alimentaba el jardín y llegaba a Adán y a Eva de una manera natural y de una manera tal, como ese sitio que Dios tenía para ellos, ¿no? Antes del pecado. Y ahora cuando vemos Apocalipsis 22, la nueva creación, la nueva Jerusalén, volvemos a ver un río en el medio, lo que nos hace recordar aquel tiempo cuando Dios estaba en comunión con Adán y Eva. O sea que lo que nos está haciendo Juan, creo, es trasladarnos, que el judío que leyera esto pudiera entender que ese lugar que Adán y Eva perdieron con Dios, ahora lo vuelven a tener. ¿Me explico? Bien. La belleza del Edén debió ser deslumbrante, ¿no? Lo que dice, aquí lo tengo el texto de Génesis, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este que rodeaba la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice. O sea, de nuevo, lo que nos muestra Génesis es que hay un río, ¿no?, que Dios puso allí en medio del Edén, y ese río repartía, regaba. El agua significa vida, significa provisión para los animales que hay, significa poder plantar, significa muchas cosas, ¿no? Plenitud, de manera que la belleza del Edén también tuvo que ser deslumbrante, ¿no? Un sitio, por eso lo llamamos el paraíso, por eso todo el mundo dice, bueno, ese era el paraíso, ¿por qué? Porque era el lugar que Dios tenía para ellos. En Apocalipsis 21, 9 al 7, que vimos la semana pasada, 9 al 27, de alguna manera Juan describe las características físicas de la Nueva Jerusalén. Y vimos que tenía murallas, puertas, cómo había unos ángeles custodiando, o sea, las características físicas. Pero ahora lo que hace Juan es darnos las características espirituales, no tanto físicas, sino las espirituales. Dice que ese río era de resplandeciente, o mejor, brillante. Bien, destaca la pureza del agua, ¿no?, de ese río. Limpia, sin contaminación, tanto que para Juan se parece al cristal. O sea, él tiene que describirla de alguna manera, ¿no? Ahora bien, escuchemos esto. Sin mar en el estado eterno no puede haber ciclo hidrológico y lluvia para llenar un río. Es decir, Juan en el capítulo 21 nos ha dicho que en la Nueva Jerusalén no habrá mar, no existirá el agua, y por tanto, si el mar no existe, no puede haber el ciclo hidrológico que nos explicaron en el colegio. Yo por lo menos ese día fui. Y para que se llene un río tiene que haber un ciclo, ¿no? Se evapora, se fueron las nubes, todo este rollo, ¿no? Bien, al no haber, si no hay un ciclo hidrológico, literalmente no se puede llenar un río. Es físicamente imposible. Bien, así que el agua de vida no es agua como la conocemos, posiblemente. Casi todos los comentaristas coinciden, ¿no? Sino que es un símbolo de vida eterna. Juan ve un lugar, ¿no?, y él tiene que explicarlo de alguna manera, ¿no? Bien, sale del trono de Dios. Ahora, dicen muchos, bueno, esto no hay por qué espiritualizarlo. Pero, claro, Juan está viendo que del trono de Dios está saliendo agua, ¿no? Y ese agua simboliza la bendición de Dios. No puede ser agua normal porque el ciclo hidrológico y todo esto ya no existe en la nueva creación. Por tanto, es lo que nos lleva a pensar que es una manera de expresar que de Dios fluye esa bendición para su pueblo. Ahora, tampoco podemos descartar que realmente sea agua. Dios puede hacer eso y más. Hoy nosotros tenemos el ciclo hidrológico y todo eso, estamos en este sistema. Pero un día, cuando Dios cree las cosas de otra manera, pues puede ser que sean de otra manera. Pero nosotros lo que intentamos hacer es interpretar este texto a la luz del conocimiento que ahora tenemos y de los ingredientes que ahora tenemos para poder intentar explicarlo, ¿no? Jesús habló de sí mismo como yo soy el agua de vida.
Y realmente solo Él puede satisfacer la sed espiritual del hombre por toda la eternidad, ¿no? Bien, dice el versículo 2, bueno, luego si tenéis preguntas, ¿no? En medio de la calle de la ciudad y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos cada mes, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Bueno, este es un versículo que hay que explicar muchas cosas, ¿no? Primero, el texto declara que el árbol de la vida está en medio de la calle de la ciudad, pero al mismo tiempo afirma que está a uno y al otro lado, porque dice, en medio de la calle de la ciudad y al otro lado del río estaba un árbol de la vida. O sea, si está en el medio, como está también en los dos lados, ¿no? Pero él lo tiene que explicarnos, que vería Juan, ¿no? Pero lo tiene que explicar de alguna forma. Ahora bien, el sustantivo calle aquí, cuando Juan dice calle, es un término que no es calle en sí, sino es un paseo o calle muy ancha. O sea, él no está viendo una callecita, ¿no? Una calle del centro, ¿no? Él está viendo realmente una avenida, un paseo muy ancho, y él está diciendo que en medio de ese paseo, a uno y al otro lado, está el árbol de vida, ¿no? Probablemente lo que se desea contrastar es el hecho de que en la ciudad celestial no hay calles tan estrechas que caracterizaban las ciudades terrenales en tiempo de Juan. O sea, Juan lo que quiere expresar es que la nueva Jerusalén no es como la Jerusalén que ellos conocen, es otra historia. Así que muestra un río, muestra este árbol, muestra una gran avenida, etc., ¿no? Lo que quiere es que ellos, cuando lo lean, puedan entender de alguna forma cómo es esa ciudad. El árbol de vida, por lo tanto, dicen muchos, se extendería a lo largo de la espaciosa calle de la gran ciudad, como bueno, pues que una avenida que atraviesa toda esa ciudad céntrica, y ahí hay un río, y a los lados y en el medio hay árboles con frutos para sanidad de las naciones. El cuadro, bueno, yo encontré esta foto, que fue la que así pude encontrar más o menos, ¿no? El cuadro visual, el árbol de la vida se extiende a lo largo de cada lado del río, de agua de vida, convirtiéndose en una especie pues, de bosque hermoso, ¿no? A ver, de nuevo, nos recuerda mucho al Edén otra vez, ¿no? Un sitio exuberante, un sitio donde hay vida, un sitio donde hay fruto, un sitio donde hay abundancia. En el huerto del Edén, el árbol de la vida estaba también en medio del huerto. También estaba en medio del huerto. Ahí tenía un lugar prominente también. El árbol de la vida es el equivalente celestial del árbol de la vida en Edén. Y este árbol provee para los que son inmortales. O sea, así como el árbol de la vida en Edén era un árbol físico, bien, aquí entendemos que posiblemente no sea algo físico como lo que nosotros podemos entender. Y ahora lo explicamos. El árbol de la vida era un conocido concepto judío que expresaba bendición. Para el judío, hablar del árbol de la vida significaba hablar de la bendición que estaba en Dios y que Dios tuvo en un principio para Adán. Ahora, el árbol celestial simboliza las bendiciones de vida eterna. O sea, aunque es el mismo concepto, pero no podemos pensar que es el mismo tipo de árbol, ¿no? Posiblemente es muy distinto. Y ahora vamos a explicar por qué. Primero dice que este árbol produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Sí? 12 frutos dando cada mes su fruto. O sea que cada mes, ¿no?, tiene una cosecha entera este árbol. Si pongamos, un mes da naranjas, pues durante ese mes da una cosecha entera de naranjas, ¿no? Al otro da otro, pues eso, ¿no? O sea, cada mes, ¿entendéis, no? ¿Qué espero? Si el árbol produce 12 clases de fruto, bueno, pues ¿qué enfatiza esto? Pues abundancia y variedad de la provisión divina, una cosecha cada mes. No solo abundancia, sino variedad también. O sea, un simple árbol en el reino eterno de Dios serán árboles que den estos frutos de manera que hoy nosotros no podríamos entender esto. Un árbol, hoy día es imposible que un árbol haga esto. Cada mes sugiere que el árbol produce 12 clases de fruto cada mes. Una asombrosa cosecha de la que no tenemos nosotros hoy precedentes. No lo podemos entender porque no es mes, porque dice dando cada mes su fruto.
Bien, muchos apuntan a esto, a que mes no puede referirse a tiempo, porque en el cielo, hasta donde sabemos, no existirá el tiempo, tal y como nosotros lo medimos. Ahora, ¿qué está intentando hacer Juan de nuevo? Mostrar esta abundancia y variedad de la provisión de Dios en el cielo, porque no vamos a contar en el cielo posiblemente un mes, una semana, un año, 2 años, 3 años, ¿no? Entendemos que la eternidad estará libre de lo que nosotros entendemos como tiempo. Tal vez es una expresión antropomórfica de la gozosa provisión de eternidad expresada en términos de tiempo conocido. O sea, ¿qué quiere decir una expresión antropomórfica? Que Juan se está esforzando por darnos una visión normal, natural, que un hombre pueda entender, para explicarnos algo de lo que es un día será. Pero no a lo mejor que podamos llegar a entender eso. Y ahora dice, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Claro, aquí nos metemos ya en problemas. Claro, aquí nos podemos meter en problemas. Bien, esta declaración ha motivado alguna que otra controversia. Por ejemplo, los que creen en la salvación universal de la humanidad encuentran un apoyo aquí en dicha frase. Aunque no todos ahora mismo que se mueran van al cielo, pero si un día quieren, pues podrán ir allí al cielo y allí hay unas hojas del árbol que la toman y ya está, y se sanan, por tanto ya no va a haber más muerte para ellos ni nada. La salvación universal, que hay religiones que la predican, ¿no? Nosotros entendemos que eso sería contradecir todo lo que la Biblia ha dicho en una frase, ¿no? Así que entendemos que no. Bien, la clave del problema está y su posible solución, claro, radica en la interpretación del vocablo sanidad. Ese término sanidad es el término terapia. ¿Te suena? De algo de terapia o de terapéutico. Algo terapéutico es la idea. Bien. Así que en vez de específicamente significar sanidad, hay que entenderlo como proveedora de salud, ya que el término en su etimología da la idea incluso de servir o ministrar. Así que tiene la idea de dar vida, dar salud o dar algo terapéutico. Bien, esto para empezar en el término. No está hablando de sanidad, de que una persona está enferma y por tanto tiene que tomar una hoja para sanarse. ¿Por qué? Capítulo 21 que nos ha dicho que no va a haber más muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni nada de esto. Bien, así que por eso Juan especifica, será para la terapia de las naciones, o para dar vida, o para dar salud. Bien, puesto que el énfasis hasta aquí ha sido que no habrá enfermedad en el cielo, dichas hojas no son para sanidad, evidentemente. Sanidad en el sentido de enfermedad, ¿no? Lo que sí harán es promover el disfrute de la vida en la nueva ciudad. O sea, será un tipo de fruto que nosotros comeremos o no lo sé, pero que de alguna manera eso lo que hará es darnos vida, proveer salud en todos los sentidos para nosotros. Un autor, por ejemplo, me llamó la atención, él pone un ejemplo, ¿sí? Tomémoslo de esta forma. Para explicarlo, él dice, es como vitaminas sobrenaturales. Dice, que se toman no para curar enfermedades, sino para promocionar salud en general. O sea, cuando tú tomas vitaminas, a lo mejor no las tomas porque estás enfermo, sino las tomas como una terapia, digamos, para estar más sano, para estar más fuerte, para lo que sea, ¿no? Bien, y él pone esta idea de que serían como una especie de vitaminas espirituales, ¿no? Bueno, lo menciono solo como... La vida en el cielo será total, así que está claro, ¿no? Que la vida en el cielo será totalmente llena de energía, rica y emocionante, ¿no? Hay un árbol donde hay un fruto para comer distinto, hay un agua de vida que fluye también para nosotros, hay unas hojas, este árbol también produce unas hojas que son terapéuticas para nosotros, que nos darán vida, que nos darán salud, que nos darán energía, no sé, tampoco lo sé yo explicar 100%. El texto es curioso
no dice si los santos se comerán realmente las hojas del árbol, aunque es posible. Es posible que los santos en el cielo coman, no por necesidad, pero sí por disfrute. El texto no dice que se comerán, no serán el árbol para sanidad de las naciones. No dice que Ahora, no sabemos en qué forma, si está claro que este árbol y estas hojas y estos frutos lo que producen son salud y energía y vida y terapia a las personas, ¿no? Es una forma de creo yo, ¿no?, de explicar las condiciones de vida en ese lugar. No, hoy tenemos que comer por necesidad, tenemos que comer porque si no nos morimos, tenemos que beber porque si no nos deshidratamos y al final también nos morimos. Sin embargo, en ese lugar, pues no hará falta, porque habrá un río de vida que nos dará vida, habrá un árbol que sus frutos también serán para nuestro disfrute, e incluso ese árbol, hay unas hojas que se producen para sanidad, para terapia, para dar salud a las personas. Hasta ahí puedo llegar. Hasta ahí puedo llegar, yo no puedo llegar más. Ya decir algo más sería empezar a especular cosas, pero bueno, luego, como digo, si tenéis preguntas, las hacéis, ¿no? Pero yo insisto, Juan tiene que explicar esto de alguna forma. Juan piensa que tiene que explicar una realidad espiritual que él ve, que posiblemente ni siquiera entiende, ¿no?, a nuestros conceptos que hoy entendemos. Porque cuando tú intentas poner palabras a una realidad que no es física, es muy complicado. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Cuando Ezequiel, en el capítulo 1, supongo que habéis leído Ezequiel capítulo 1, ¿no? Ahí Ezequiel empieza a ver unos seres que tienen ruedas que arden por dentro y arden por fuera, y unas ruedas van hacia un lado y las otras van hacia el otro, y tienen no sé qué, y hay relámpagos y hay esto, y están vestidos de no sé qué, y tienen esta apariencia de esto y de lo otro, y tú lees Ezequiel 1 y dices, ¿esto qué es? O sea, no entiendes nada, porque dices, ¿esto qué es? Esto parece una especie de ovni con unos marcianos, o sea, es una cosa rarísima, ¿no? Y no se puede explicar. Ezequiel tiene que coger las palabras de alguna forma, y un carro, y son carros que llevan fuego, y sus ruedas van... O sea, una cosa rarísima, ¿no? Y al final del capítulo dice, esta es la visión que Ezequiel tuvo de la gloria de Dios. Yo siempre me ha llamado mucho la atención ese pasaje, porque yo digo, o sea, esas cosas para explicar la gloria de Dios. Es imposible no explicarla. Pero Ezequiel, en la visión que él tiene, intenta explicarlo. Y menos mal que luego el texto nos dice, esta es la visión que él vio de la gloria de Dios. Porque si no, insisto, pues los extraterrestres existen. Si no hubiese ese versículo ahí. Por tanto, aquí Juan, pensar una cosa, él está viendo algo que jamás ha visto ni puede explicar. Y tiene que, pues, poner las palabras más sencillas o más fáciles para que nosotros entendamos la belleza y las condiciones de ese sitio. Dice, no habrá allí más maldición. No habrá más maldición. Es como que Juan está paseando en su visión, ¿no?, por esa ciudad, y Juan ve y le llama la atención que no hay más maldición. Ya lo ha dicho también en el capítulo 21, ¿no? Es algo que él destaca. Él está viendo todas esas cosas que ni siquiera puede entender y que tiene que expresar de alguna manera, pero una de las cosas que sí tiene claras él, al ver todo eso, es allí no habrá más maldición. Y eso a él le llama la atención, ¿no? Los salvos no solo disfrutarán de una salud sin precedentes con el fruto, sino que ausencia de todo lo malo. No habrá más maldición. Recordáis, ¿no?, lo que el martes pasado un poco aquí, la tertulia que teníamos aquí el martes, ¿no? Bueno, podrá haber un día en el cielo, entrar algo que no sé qué. Bueno, Juan dice, no habrá más maldición. Está claro, ¿no? Así que hay dos ingredientes que para Juan sobresalen en toda su visión. Primero, el trono de Dios.
su presencia en medio de su pueblo. Una cosa que Juan ve y la expresa de varias formas. Y segundo, la ausencia de todo aquello que no puede convivir con su presencia, ¿no? La ausencia de todo aquello. Y Juan pues ha mencionado muchas cosas negativas, incluso, como decíamos, él, como no tiene palabras para expresar lo que ve, dice: toda lágrima de los ojos de ellos serán enjugadas, no habrá muerte, no más dolor, no más llanto, no más clamor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, son las dos cosas, digamos, que más le llaman la atención a Juan: que Dios está ahí en medio, y segundo, la ausencia de todo aquello que no puede convivir con Dios. El pecado, la maldad, la maldición, la enfermedad, todo esto. Es interesante que él dice: no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Esa frase es muy bonita, ¿no? La palabra siervos que Juan usa es la palabra douloi, que escribe a alguien que se somete voluntariamente a la voluntad de otro. Cuando el Nuevo Testamento usa siervos, normalmente suele usar esta palabra douloi, para hablar de que nosotros somos siervos del Señor. Pero no usa otras formas que había para llamarle a los esclavos, sino que usa douloi. Y douloi era un esclavo que, aun teniendo posibilidad de ser libre, se sometía a la voluntad de su Señor. Era libre, pero él se quería quedar en casa. Porque cuando un esclavo se liberaba, él podía irse, ¿sí? Pero había esclavos, que eran los que le llamaban douloi, que eran los que, pudiendo irse, se quedaban. Se quedaban, ¿por qué? Porque posiblemente llevaban años, porque amaban a su amo y todo eso, y se quedaban ahí, ¿no? Y eso es lo que está, el texto lo que está usando. Y dice que sus siervos le servirán. Es interesante que servir era una palabra que se usaba para el servicio, pero para una adoración sacerdotal también. Es decir, es la palabra que se usaba para cuando un sacerdote, ¿no?, servía al Señor en el templo. Por tanto, no era solamente un trabajo, sino que era un trabajo, un servicio, pero que implicaba una adoración también. Está claro que dedicaremos toda la eternidad a llevar a cabo una infinidad de tareas que la ilimitada mente de Dios pueda concebir, ¿no? O sea, ¿qué vamos a disfrutar? ¿Cómo le vamos a servir? Bueno, no sabemos. No sabemos. Pero seguro que el Señor tendrá formas ilimitadas de poder servir, de poder agradarle, de poder adorarle. O sea, el servicio en sí será una adoración al Señor. ¿Qué tenga el Señor para nosotros? No lo sabemos, ¿no? Hay muchas parábolas también donde hablan que el Señor viene y le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La parábola de las bodas, muchas parábolas que Jesús usó para enfatizar que un día, cuando lleguemos a la presencia de Dios, el cielo va a ser esto. No va a ser, como hemos dicho muchas veces, ¿no?, una nube ahí, que estaremos en una nube sentados de aquí para allá y tal, ¿no? Sino que el Señor nos pondrá para servirle, para administrar lo que nos dé a nosotros. El hombre de nuevo en un lugar maravilloso, en comunión con Dios y sirviéndole. Esto que nos recuerda, de nuevo, a Génesis 1. O sea, a Génesis 1 no nos recuerda otra cosa. Hay una creación, una nueva Jerusalén espectacular, una nueva creación, un cielo que Dios pone para el hombre, unas condiciones increíbles, una belleza enorme, pero ¿para qué? Sus siervos le servirán. Es decir, el cielo, ¿a qué vamos al cielo? A servirle. No vamos a otra cosa. No vamos a otra cosa. Y cuando usa la palabra servir, tiene la connotación de el servicio sacerdotal, que también era una adoración a Dios. Mirad, es decir, Génesis 1 y Apocalipsis 22 aquí se tocan. En Génesis 1, Apocalipsis 22 se tocan. El mismo propósito que Dios tuvo para Adán y Eva está aquí en Apocalipsis 22. Con otra creación, está claro que la que tenemos ahora, que con otros conceptos que creo yo que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar, pero el principio es el mismo.
Dios cuando crea al hombre lo crea para ser su Dios y para que el hombre lo adore y le sirva, ¿no? O sea, haga aquello para cual Dios lo ha creado. Y ahora en capítulo 22 de Apocalipsis, pues ya desde el 21.1 hasta el 22.5 que tenemos, pues eso, lo mismo que Génesis 1, exactamente lo mismo. En otros términos, con otras condiciones posiblemente, con otras formas de explicarse, pero lo mismo. O sea que la Biblia empieza y termina exactamente igual. Muchos han dicho, ¿no?, que la Biblia es un libro lineal realmente, o sea que es un libro lineal en el sentido de que las cosas se explican de la misma manera, así que lo que hay en Génesis 1, nos vamos hasta Apocalipsis 22 y tenemos exactamente lo mismo. El plan de Dios inicial se cumple. Bien, y ahora dice el 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Bueno, este parece un versículo muy fácil, pero está lleno de una verdad maravillosa. Verán, está claro que son los siervos o esclavos del Señor, ¿no?, los que ven. De nuevo, Juan usa un antropomorfismo, es decir, vocabulario humano, para expresar una verdad que sobrepasa toda comprensión humana. Verán su rostro. Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu y por tanto no tiene rostro, en el sentido que nosotros hoy lo entendemos. Bien. Así que la Nueva Jerusalén no solo veremos la gloria de Dios en todo su esplendor, sino el rostro de Jesucristo. Esta es la idea, verán su rostro. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿no?, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Por tanto, ¿con quién nos relacionaremos en la eternidad? Con Jesús. Es el postrer Adán, ¿no?, el primer y el postrer Adán. Con él. Es la imagen del Dios invisible, ¿no? Y de alguna forma nosotros nos relacionaremos con Dios en Jesucristo. O sea, nos relacionaremos con Dios en la persona de Jesucristo. Y a Él lo veremos. Yo no te sé explicar eso, pero hasta ahí llego, ¿no? Bien, versículo 5. No habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dice Zacarías 14, acontecerá en ese día que no habrá luz clara, ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, estamos en lo mismo, ¿no? ¿Cómo explicar una realidad que no podemos entender? Pues usando una figura como nosotros conocemos, una luz, pero que no es clara, pero tampoco es oscura. Y ese día, pues no habrá tampoco noche. Y resulta que al llegar la tarde, pues tú esperas, bueno, va a caer el sol. Pues no, sigue habiendo luz. O sea, es una forma de que nosotros lo podamos entender. Creo que es muy gráfico, ¿no?, lo que dice Zacarías. Así que en la Nueva Jerusalén no habrá tinieblas, no habrá noche. El hombre podrá vivir en la tierra actual sin la luz del sol. Bien, esto es incomprensible también para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la tierra depende 100% del sol. Si el sol quema un poquito más, nos freímos, ¿no? Y si el sol deja de calentarnos un poquito, nos congelamos. Sin sol no hay ciclo de vida, no hay nada, no puede existir nada, ¿no? Pero en la Nueva Jerusalén no hay sol. Por tanto, por eso yo digo que intentar nosotros explicar cómo será eso, imposible. ¿Cómo será una tierra en la que no hay sol? Pues aquí eso nos dice. En la nueva creación el sol no será necesario para la vida de los santos. Está claro que el sistema será otro, totalmente distinto al que nosotros no entendemos. Pero Juan, cuando ve, pues ve que no hay luz del sol. Y por tanto a él le llama la atención un lugar donde no hay sol, pues como a nosotros nos llamaría la atención. Apocalipsis 22:5, no habrá noche, no tienen tal. Y ahora dice al final, y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos. O sea, ¿qué? Para siempre. Cuando Dios pone a Adán y Eva en la tierra, Dios sabe,
sea, Dios tiene un previo conocimiento, ¿no?, de las cosas. Y cuando Dios pone a Adán y Eva, no dice esto. Los pone y le dice que multipliquen, que juzguen la tierra y que la gobiernen, etc., ¿no? Pero no les dice, Adán, tú vas a reinar por los siglos de los siglos. No se lo dice porque no se lo puede decir. Porque Dios sabe que el pecado va a entrar, ¿no? Pero ahora aquí ya no. Ahora aquí sí ya se promete. Reinarán por los siglos de los siglos. O sea, para siempre. ¿Qué nos da a entender esto? Que en esta nueva creación de Dios, el pecado no tendrá lugar. Jamás. Reinarán por los siglos de los siglos. Si hubiese pecado en algún momento de la eternidad, no se podría prometer esto. Este es el cumplimiento de la promesa de Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Esto ya lo explicamos. Pablo dice, si sufrimos, Pablo le escribió a Timoteo, también reinaremos con él. Conclusión. Primero, la nueva creación de Dios, la nueva Jerusalén, será un lugar de belleza indescriptible e incontable, de momento. La gloria de Dios es la energía del cielo. La gloria de Dios es la energía del cielo. No podemos saberlo tampoco a ciencia cierta, pero tenemos que usar esta frase, ¿no? Energía, porque la idea es que esa gloria está irradiando a la ciudad e iluminándola toda y haciendo que ni siquiera el sol, que es nuestra fuente de energía, sea necesario. Tampoco podemos llegar a poder comprenderlo y explicarlo. Las condiciones son salud y felicidad perpetua allí. Felicidad perpetua porque no va a haber pecado ni maldad, etc. Y salud porque va a haber unos frutos que van a proveer sanidad para nosotros, en el sentido de terapeuta, ¿no? Terapéuticamente que estamos diciendo. Pero lo más grande es que nosotros, pecadores hechos justos, disfrutaremos de la comunión con Dios y con nuestro amado Cordero. Le serviremos y adoraremos para siempre en completo gozo y eterna alabanza. Es decir, aún nuestro servicio para Dios será también alabanza, como aquí también tiene que ser, ¿no? Bueno, un lugar incomprensible que cuando lo leemos nos vienen a la mente preguntas y preguntas y preguntas y que no hay respuestas ni respuestas ni respuestas. Simplemente se nos da hasta donde nosotros tenemos que entender. Yo creo que la idea de Apocalipsis 21 al 22:5 es mostrarnos ese lugar donde nosotros vamos a ir y mostrarnos las condiciones en las que nosotros vamos a estar ahí, hasta donde se nos puede explicar y hasta donde nuestra mente humana puede llegar. Sabemos que en el momento que nosotros estemos con el Señor, lo carnal se va a eliminar. Y dice Pablo en 1 Corintios 15 que un día esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Sí? Y esto carnal se transformará en espiritual. Yo entiendo que ahí es cuando nosotros vamos a llegar a este sitio y vamos a poder entenderlo y disfrutarlo. Ahora entendemos lo que entendemos. Simplemente con leerlo y ver el lugar que es y lo que se describe, pues es un lugar absolutamente increíble y maravilloso para nosotros, ¿no? Y como Pedro dice, este lugar está reservado para nosotros. Y cuando empezamos este estudio de Apocalipsis decíamos que estos creyentes de las iglesias de Asia Menor estaban sufriendo persecución bajo Nerón y lo estaban pasando muy mal y habían sufrido muchos problemas y les habían matado a sus familias o a ellos, les habían quitado sus posesiones, su dinero, sus tierras, todo a muchos de ellos. Y estaban siendo perseguidos. Y Apocalipsis es una carta que ellos reciben que trae esperanza para ellos. Aquí me pueden
quitar mi casa, me pueden quitar la salud, me pueden quitar muchas cosas, pero hay un sitio reservado para nosotros. Y en un sentido, el pueblo de Dios, los cristianos, la gente siempre nos ha criticado en el sentido de que no, ustedes lo dejáis todo para el futuro. Eso se ha criticado mucho, ¿no? Ustedes siempre habláis de que el cielo, pero aquí no sé qué. Pero es que es así. Si nos critican porque estamos esperando el cielo, pues bendita crítica, ¿no? Porque así es. Cuando nos habla de un hombre, simplemente este ejemplo, cuando leemos la vida de Abraham y vemos que fue un hombre que fue amigo de Dios, a todo lo que renunció Abraham, todos los sufrimientos que pasó, la espera, todo lo que le ocurrió, ¿no? Cuando lees la vida de Abraham en Génesis dices, vaya hombre, ¿no? Hombre, el padre de los creyentes. Gálatas habla de Abraham también, Romanos mucho también. Y tú dices, bueno, ¿cómo pudo este hombre vivir así de esta manera? Y cuando llegas a Hebreos 11, que es donde se resume la vida de Abraham, lo entiendes. Porque este hombre, aunque caminaba aquí donde tenía su vista, en el cielo. Y en esa ciudad dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por tanto vivía con un pie aquí y el otro ahí arriba. Y así deberíamos también nosotros vivir hoy, ¿no? En medio de una sociedad en la que estamos, que, bueno, ya que hablaros, ¿no? Que no sepáis. Pues aprender a vivir, ¿no? Con un pie aquí, porque todavía estamos aquí, pero también con un pie ya en el cielo, porque ese es el lugar que nos espera y el que debería de marcar nuestro rumbo. Bien, preguntas. Supongo que os ha quedado igual de claro que a mí. Pero bueno. Yo quería, mencionar una idea que me ha venido ahí hablando de lo del árbol. Que los árboles actuales, pues esta idea se me ha ocurrido sobre la marcha. No sé si una tenido. Los árboles actuales lo que hacen es terapia al aire, porque toman el dióxido de carbono y impulsan oxígeno. Entonces eso Juan no lo sabía en aquel tiempo, pero entiende de alguna manera que ese árbol a lo mejor está haciendo eso, que la vida eterna de los que viven allí está sostenida a través de ese árbol, de alguna forma de las hojas. Se me viene esa idea. A ver, sí, en el sentido de que lo que tú dices, de que hoy es algo que trae, que purifica, pues estas hojas también, porque son terapéuticas, ¿no? La idea de sanidad aquí es algo terapéutico, no tanto... lo que sí descartamos es que sea para sanidad en el sentido de que alguien se enferme, ¿no? Y todo eso lo descartamos porque en el cielo no va a haber enfermedad. Bien, ¿qué más? Aquí hay una parte donde aquí está hablando de las hojas. ¿Sí? Y ahora yo te pregunto a ti. ¿Un pecador, si come de esta hoja, puede tener la salvación eterna? No, el pecador no puede entrar ahí. No. Recordemos que los pecadores en el capítulo 20 son juzgados y mandados al infierno, ¿no? Al lago de fuego, como decía, ¿no? Ya el capítulo 22 no puede, ahí no puede entrar. ¿No? Claro, cuando tú viste este curso, yo no estaba aquí, esta clase, Vale, pues luego te explico lo del capítulo 20. ¿Jesús? Yo creo que es lo que tú has venido diciendo. Yo creo que Juan no encontró otra forma. Bueno, él está inspirado también por el Espíritu Santo. No encontró, claro. ¿Qué podemos decir ahora? Como te he explicado. Habrá 12 árboles, uno por cada mes. No, un árbol que da 12 frutos. 12 frutos, Entonces, que estamos un mes comiendo la más que naranja. Hombre, si es así, sí. Si es así, sí. Si es literal, sí. Y las hojas son más. Hombre, si
entonces así de todo boca, bueno, ahí no se puede hacer. A ver, tenemos que decir algo, ¿eh? A ver, aquí hay un peligro, y es, por un lado, Juan usa figuras, o sea, está usándonos, figuras no, está usándonos cosas que nosotros podemos entenderlo, ¿no? Pero tampoco tenemos que descartar que eso sea así realmente. ¿Por qué? Pues porque al dar la descripción de la Nueva Jerusalén, lo dijimos el otro día, ¿no? La sensación es que es un sitio real. Es decir, que Juan no es que esté viendo una ciudad, que eso es como una especie de modelo o de ilustración para que nosotros hoy podamos entender. No. Ahí todos los comentaristas coinciden también. Este es un lugar real. Es un lugar real. Y por tanto, esto es así. Ahora, que nosotros no lo lleguemos a entender, claro que no lo podemos entender, porque a lo mejor nosotros hoy, pues como lo que está diciendo Manolo ahora, ¿no? Nosotros con el conocimiento que tenemos hoy decimos, oye, pues mira, los 12 frutos, pues, pero a lo mejor esto será otra cosa absolutamente diferente a lo que nosotros podamos entender. Ahora, sí está claro, yo creo que están claras estas dos cosas, ¿no? Dios está en el medio y no habrá todo aquello que no pueda convivir con Dios. Y las condiciones serán otras. Ahora ya, yo os he dicho el otro día, si vosotros os preocupáis de buscar algún comentarista, pues alguno hace una aplicación en un sentido, en otro, uno menciona que eso es de esta manera o de la otra. Cada uno de los comentaristas que hablan pueden tener razón 100%, y cualquiera de las cosas que dicen no es descartable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos están intentando encontrar una explicación a esto contando con la Biblia y con la revelación que tenemos, o sea, para nada, ¿no? No lo podemos descartar, ¿no? Incluso algunos hablan de los frutos, pues serán frutos como del Espíritu Santo, ¿no? Cosas, bueno, pues es que... Claro, nosotros que queremos honestamente que queremos estropeada ya. Cuando el Señor lo cambie, Exactamente. entonces sí entendemos. Ahora, pero sí ver las condiciones que hay y la ciudad, ¿no? La nueva creación, la belleza y la hermosura que tiene, ¿no? No hay precedentes en esto que se habla, ¿no? Y las condiciones, pues tampoco, ¿no? Eso es lo que creo que más importa, aunque los detalles también no está mal tratarlos, ¿no? Porque aquí están Bien, pues nos queda las últimas palabras ya de este libro, que son muy interesantes también, pero hasta aquí llega lo que tenemos en cuanto a la revelación de Dios de lo que será la eternidad, ¿no? Hasta aquí llega, porque ahora Juan va a hacer algunas aplicaciones. Hasta aquí llega, y con esto ya tenemos bastante. Un día, pues como Pablo dice, ¿no? Ahora vemos como por un espejo, los espejos aquellos del primer siglo que eran como de latón, que se veía fatal, pero un día veremos cómo somos, ¿no? Como fuimos conocidos, así conoceremos también. Y ese día pues ya está más cerca y ya no hará falta que nadie nos explique nada, ni tener la Biblia para ver qué dice, sino que lo veremos y estaremos ahí de primera mano. Y creo que eso es lo que importa. Y Dios nos ha dejado su revelación hasta donde Él ha querido, y pues con eso nos conformamos. Bien, pues oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y Señor, hemos tratado esta nueva creación de Dios, la nueva Jerusalén, ese lugar donde vamos a estar contigo. Y Señor, nosotros primero queremos agradecerte porque tú vas a estar allí en medio de nosotros, Señor. Y podremos ver tu rostro y podremos tener comunión directa contigo. Señor, pues eso es muy, muy difícil aquí para nosotros entenderlo hoy. Poder entender, Señor, que un día te vamos a ver cara a cara, Señor, como a veces cantamos.
¿Cómo será ese día, Señor? Y también hemos visto que cuando estemos allí, todas las cosas que aquí nos hacen sufrir y pasarlo mal, se acabarán para siempre. Y eso también nos da seguridad, tranquilidad, Señor, gozo. Nos ayudará seguro para cuando tengamos que enfrentar la enfermedad en nuestras vidas, saber la esperanza que tenemos y saber que el dolor y todo lo que ahora tenemos que pasar es temporal y un día se va a acabar. Y viviremos contigo, Señor, allí, con lo que significa estar tú en medio de nosotros, sin temor a lo que pueda entrar, sin temor a volver a pecar, a volver a equivocarnos, Señor. Reinaremos contigo por los siglos de los siglos. Señor, yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar todo eso, pero un día lo vamos a disfrutar. Y ese día será, bueno, increíble para nosotros. Y como en tu palabra dice, Señor, que el día que lleguemos allí echaremos nuestras coronas a tus pies, Señor. ¿Cómo no echarlas? Darnos cuenta que aún lo que hemos hecho aquí para ti no vale nada, Señor, porque ante tu presencia, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Tú no te avergüenzas de llamarte Dios nuestro, sino que nos has preparado una ciudad. Señor, gracias porque sin merecerlo vamos a estar en ese lugar. Y que esto sea algo que nos anime cada día y que podamos vivir, Señor, aunque tengamos nuestros pies aquí todavía en esta tierra, pero que podamos vivir con nuestra mente y con nuestro corazón ya en el cielo, Señor. Como Pablo decía, ya que hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde Cristo está. Señor, gracias por todas estas promesas, las hemos recibido, Señor, de forma gratuita y nosotros te alabamos, Señor, y te bendecimos por todo esto. A ti sea la gloria al Cordero, a Cristo Jesús. En su nombre, amén.